Bienvenido a un recorrido por uno de los casos más inquietantes en la historia de Savannah, Georgia. Antes de empezar, deja en los comentarios desde dónde estás escuchando esta narración y la hora exacta en que la estás escuchando. Queremos saber qué lugares y qué horas del día o de la noche abarcan estos relatos documentados. El aire de Chatham County en el verano de 1828 no solo sofocaba con el calor habitual de Georgia, que sofocaba los campos de algodón como una plancha, sino con algo más. Una tensión que serpenteaba bajo la superficie de la sociedad de Savannah. Algo se movía entre las sombras de los robles cubiertos de musgo español, algo que más tarde sería borrado de los registros. La plantación Blackwood se encontraba a 17 millas al noroeste de Savannah, justo fuera de la antigua carretera de Augusta, en un camino privado de casi 2 millas de largo. La plantación abarcó 800 acres de tierra georgiana, bordeada por el río Savannah al norte. No era la mayor ni la más rica de las plantaciones de Chatham County, pero era conocida por lo que algunos lugareños consideraban prácticas inusuales de gestión. La plantación era propiedad de Thomas Blackwood, un tercer propietario de generación que estableció la propiedad en 1769. Según los registros del condado que aún se guardan en la Sociedad Histórica de Chatham, en el momento de los acontecimientos en cuestión, la plantación albergaba a unos 127 esclavos. La casa principal era una mansión colonial de 2 pisos, con 6 columnas blancas, sosteniendo el pórtico delantero, nada demasiado extravagante en comparación con algunas de las mansiones más lujosas de Savannah. Detrás de la casa principal se encontraba la casa del mayoral, las caballerizas y más allá, fuera de la vista de cualquier visitante, los aposentos. Lo que hace más inquietante el caso Blackwood no es lo que sucedió, por extraño que fuera, sino lo bien que se ocultó después. De no ser por 3 testimonios que sobrevivieron por casualidad, nunca habríamos llegado a enterarnos de lo que sucedió durante aquellos 13 días de agosto de 1828. La primera es un fragmento de un diario de la Dra. James Merritt, un médico de Savannah que fue llamado a la plantación el 4 de agosto. El diario, encontrado en una antigua farmacia de Broughton Street en 1954, tiene 12 páginas de entradas cada vez más perturbadas. La segunda fuente son unas cartas de Elizabeth Curthers, la cuñada de Thomas Blackwood, que estaba de visita desde Charleston ese verano. Estas cartas, dirigidas a su esposo, nunca fueron enviadas y fueron descubiertas en 1967, selladas en el fondo falso de un escritorio de viaje que había sido vendido en una subasta décadas atrás. La tercera fuente, quizás la más reveladora, es una transcripción del testimonio de Samuel Reed, el capataz de la cercana Marshall Plantation, en una investigación a puerta cerrada por funcionarios del condado en septiembre de 1828. Este documento se archivó erróneamente entre los registros de disputas de tierras y fue descubierto por un estudiante graduado que investigaba límites de propiedad en 1961. El documento fue retirado de la vista del público, pero no antes de que la estudiante lograra transcribir parte de él. De estos restos, emerge la historia de lo que parece haber sido una rebelión planificada por un esclavo llamado solo Isaiah en los registros oficiales. Lo que lo diferenció de otros actos de resistencia de la época fue su planificación y el absoluto silencio que siguió. Según el doctor El Diario de Merritt, fue llamado a la plantación por un mensaje urgente de que Thomas Blackwood estaba delirando con fiebre alta. Al llegar, observó que las actividades cotidianas de la hacienda parecían transformadas. No había trabajo de campo en marcha a pesar de la hora y la época. El médico fue recibido por Isaías, el criado del amo, quien le informó que el señor Blackwood había enfermado hace 3 días y ahora estaba en cama. P.D. Dr. Milas. Merritt caracterizó a Isaías como excepcionalmente tranquilo y elocuente, hablando con una autoridad inusual para su posición. El médico fue conducido a la casa principal, donde encontró a Thomas Blackwood en cama, febril y semiconsciente. Lo que le pareció extraño al médico fue que no había otras personas blancas allí, ni la esposa de Blackwood, Catherine, ni sus 2 hijos, ni el capataz, Harold Apprentice. Cuando se le preguntó por su ausencia, Isaiah dijo que la señora Blackwood había llevado a los niños a ver a sus parientes en Augusta poco antes de la enfermedad del amo y que el señor
Aprendiz había cabalgado hasta una plantación vecina 2 días antes para pedir prestada medicina y aún no había regresado. To that, Dr. Merritt observó que Blackwood estaba siendo atendido por 2 esclavas que cuidaban de él con inusual libertad. Lo que el médico no sabía entonces era que, según el testimonio posterior de Samuel Reed, aprendiz de capataz, hacía al menos 3 días que Overseer Apprentice había fallecido. Reed testified that the body of Apprentice was later found in a drainage ditch on the border of the Blackwood and Marshall properties, but that this was never documented in any official records of the time. Las cartas de Elizabeth Curthers dan una idea de las circunstancias que condujeron a estos acontecimientos. Llegada a la plantación a finales de julio, ella relató las cosas extrañas que presenció. Thomas manages his affairs en una forma que alarmaría a muchos de nuestros conocidos, escribió ella. El llamado Isaías actúa como un segundo supervisor, aunque esto nunca se dice. Él es el único de los criados que habla a Tomás en presencia de otros y que tiene llaves de despensas. Catherine parece incómoda con el arreglo, pero no levanta objeción que pueda notar. En otra carta, Isabel escribió: «Hay algo en el aire aquí que me perturba. La casa se siente observada». En la cena, vi a 3 de los sirvientes de la casa intercambiando miradas cuando Thomas hablaba de sus planes para ampliar el campo norte. Después escuché voces desde el despacho de Thomas, la suya y otra, hablando de igual a igual, aunque cuando entré estaba solo. La tensión que Elizabeth había descrito se intensificó a medida que julio se convirtió en agosto. Dijo que Thomas se había puesto de mal humor, con dolores de cabeza y estómago. Catherine thinks they are being poisoned slowly. She noted on August USND, but she won't say by whom. Él ahora cocina su comida ella misma. Aunque esto ha ofendido al personal de la cocina, por supuesto. El 3 de agosto, Elizabeth escribió su carta más perturbadora, una que nunca terminó. Algo anda mal. Thomas se desplomó en la cena, con la palabra arrastrando y la mirada perdida. El nombrado Isaiah asumió el mando de inmediato, guiando a los demás con una tranquilidad casi ensayada, como si hubieran estado esperando este momento. Catherine quería mandar a llamar al Dr. Merritt inmediatamente, pero Isaías dijo que era agotamiento por calor y que el amo debería descansar una noche antes de llamar a un médico. Lo que me asustó no fue su contradicción a Catalina, sino su aceptación silenciosa de él. La carta continúa. Me retiré temprano, pero me desperté con ruidos en toda la casa, pasos en el pasillo, puertas abriéndose y cerrándose, susurros. Cuando intenté salir de mi habitación, la puerta no se abría. Había sido cerrada desde fuera. A través de mi ventana podía ver gente con faroles caminando por los jardines. No hubo gritos, no hubo caos, solo movimiento, como si estuvieran siguiendo un plan de hace mucho tiempo. Escribo a la luz de las velas, sin saber si por la mañana el alivio llegará. La carta termina ahí. PD. Dr. El Diario de Merritt. Continúa la historia. Tras atender a Thomas Blackwood el 4 de agosto, se disponía a regresar a Savannah cuando Isaiah le propuso que se quedara a pasar la noche, ya que el camino era peligroso de noche. El médico asintió. Algo en su forma de ser hacía que negarse pareciera imprudente. Esa noche Merritt escribió que escuchó una reunión en el claro entre la casa principal y los aposentos. Desde su ventana podía observar decenas de linternas y hombres moviéndose, pero no podía distinguir lo que sucedía. A la mañana siguiente, Merritt descubrió que la plantación funcionaba como de costumbre, con los campos en actividad y las comidas servidas. Pero, observó, no hay presencia blanca aquí, pero todo funciona como si estuviera al mando. El hombre Isaías va de casa en casa, de campo en campo, dictando órdenes que se obedecen sin discusión. PD. Dr. La inquietud de Merritt se manifiesta en su escritura cada vez más apresurada. Intenté irme ese día, pero su caballo había sido trasladado a un campo lejano. Cuando exigió irse, Isaías le explicó cortésmente que el estado de Blackwood necesitaba atención continua y el médico no podía abandonarlo. Merritt se quedó en la plantación 6 días más, enough to observe a society completely run by the enslaved people themselves, with Isaiah clearly in charge. Lo que hace que esta historia sea tan sorprendente es que no hubo violencia, no hubo venganza contra el malvado Blackwood, solo un cambio total de poder. No han hecho daño a nadie,
escribió Merritt el 9 de agosto. Quizás por eso estoy ileso. Pero soy una prisionera aquí, sin embargo. Isaías va 2 veces al día a la habitación de Blackwood a hablarle en voz baja, aunque el hombre está insensible. Me han dejado medicarlo con remedios comunes, pero sospecho que su té está siendo envenenado con algo que lo mantiene en un estado semiconsciente. Según el diario del médico, el 10 de agosto, un visitante llegó a la plantación, un comerciante que solía negociar con Blackwood. El médico miró desde una ventana mientras Isaiah se encontraba con el hombre al borde de la propiedad. Hablaban un momento y luego lo despedían. El mercader se marchó sin quejarse, al parecer conforme con la explicación que le dieron. Se han hecho un cerco alrededor de la plantación que nadie atraviesa. Me pregunto cuántos han sido rechazados y qué chismes corren por Savannah sobre la repentina inaccesibilidad de la casa Blackwood. La entrada más inquietante es del 11 de agosto. Hoy se me permitió sentarme en su consejo. Describió que lo llevaron después del anochecer a la cabaña del capataz, donde vio reunidos a 12 esclavos sentados en la mesa donde aprendiz solía cenar. Isaías presidió la mesa. Hablaron de la dirección de la plantación como si fuera una democracia de años, escribió Merritt. Asuntos de rotación de cultivos, distribución de alimentos almacenados y mantenimiento de herramientas se discutían y decidían en común. Nunca se habló de su estatus legal o del mundo exterior. Era como si la plantación se hubiera convertido en una pequeña república con sus propias leyes y gobierno. Cuando Merritt le preguntó qué iban a hacer con él y con los Blackwoods, Isaiah respondió: «Nada que no haya hecho antes. Estás presenciando la restauración de un orden antinatural». El diario del médico se interrumpe tras ese encuentro. El siguiente documento es el testimonio de Samuel Reed, quien relató que fue abordado por varios vecinos hacendados para que fuera a revisar la propiedad de los Blackwood, de quienes no se sabía nada desde hace más de una semana. Reed testified that he rode to the plantation on August 16 with 2 other overseers. Encontraron la puerta cerrada y la entrada sin vigilancia. Tras irrumpir y cabalgar hasta la casa principal, la hallaron vacía. «No quedó nadie», dijo Reed, «ni blanco ni de color. La casa parecía como si sus habitantes hubieran salido un momento. Platos en la mesa, ropa en los armarios, libros de contabilidad abiertos en el estudio, pero no quedó nadie en las 800 acres. Una búsqueda en la casa no mostró signos de violencia. La única cosa extraña que encontraron fue en el cementerio de la plantación, donde desenterraron 3 tumbas nuevas. No estaban señalizadas, pero parecían recién excavadas y rellenadas. Reed testified that they did not dig up these graves because they thought they were the graves of Blackwood and his family. Lo que vino después fue lo más extraño de todo el asunto. Según el testimonio de Reed, en 2 días llegaron a la plantación funcionarios de Savannah y miembros de algunas de las principales familias. Tras una rápida mirada, una decisión pareció tomarse. No se abrirá ninguna investigación. No se haría una búsqueda de los esclavos perdidos. The matter would be handled privately. Reed testified that he was told the cover story would be that Thomas Blackwood had sold the plantation and moved to Florida with his family and possessions. La propiedad se vendió en un mes a un primo de Blackwood que acababa de llegar de Virginia, y la producción se reanudó bajo nueva administración en octubre de ese año. En cuanto al destino de los 127 esclavos de la plantación Blackwood, no hay rastro de su recaptura o avistamiento. Lo más probable es que trataran de llegar a los estados del norte o a la Florida española. Un diario de Puerto de Charleston del 3 de septiembre de 1828 registra la partida de un barco mercante con destino a Haití con carga y pasajeros. El registro señala que los pasajeros parecían colonos voluntarios en busca de nuevos asentamientos en lugar de deportados comunes. El capitán del puerto observó que los pasajeros, más de 100 almas, traían un orador de rara dignidad, con documentos de manumisión legalizados que probaban que viajaban como personas libres. Pero un grupo tan grande moviéndose junto habría sido notado y denunciado. Una última evidencia apunta en otra dirección. No hay rastro de quién firmó esos documentos de manumisión. El barco The Deliverance llegó a Haití, según los registros portuarios de Cap Haitien.
pero no se ha encontrado más información sobre los pasajeros. El caso Blackwood es un caso singular en la historia de la resistencia a la esclavitud, no por lo que pasó, sino por lo bien que se borró de los registros. El hermetismo del sistema plantacionista hizo posible tal borradura. Sin testigos supervivientes y con poderosos intereses interesados en guardar silencio, lo que sucedió en la plantación de Blackwood se convirtió en poco más que un susurro. En 1968, un arqueólogo inspeccionó el antiguo emplazamiento de la plantación como parte de un proyecto de urbanización. Los trabajadores descubrieron la base de la cabaña del supervisor, que parece haberse quemado en algún momento posterior a su abandono. Debajo del suelo de lo que habría sido la sala principal, encontraron una cajita de metal y dentro de ella un pergamino escrito a mano. El acta, que hoy se encuentra en los archivos de la Georgia Historical Society, parece una constitución en miniatura que establece reglas para el autogobierno. Consideramos como un principio evidente la dignidad de todas las personas creadas por Dios y proclamamos un pacto de mutua protección y responsabilidad. El acta está firmada The Free Community of Blackwood y a continuación filas de marcas e iniciales, 127 en total. Quizá lo más inquietante de todo sea lo que se descubrió al revisar los registros comerciales de Thomas Blackwood, que la familia que compró la plantación guardó. Según los registros contables de 1827, Blackwood había hipotecado sus tierras y posesiones a cambio de grandes sumas de dinero. Estaba endeudado a principios de 1828 y a juzgar por lo que escribía a sus acreedores al borde de la ruina. Esto plantea la inquietante posibilidad de que lo que ocurrió en la plantación de Blackwood no fuera solo una rebelión. Algunos historiadores han llegado a plantear que lo que sucedió pudo haber sido un trato, el silencio y la colaboración de Blackwood a cambio de su vida. Mientras que los que habían sido sus esclavos aprovecharon un plan de escape que pudieron haber estado planeando durante años. Nunca sabremos todo lo que sucedió durante esos 13 días de agosto. Las tumbas que se encontraron en la propiedad fueron desenterradas en la década de 1960 en el proyecto de construcción, pero solo contenían efectos personales, ropa, libros, objetos pequeños, no restos humanos. Un entierro simbólico, tal vez, de vidas pasadas. La casa de la plantación de Blackwood permaneció vacía durante años antes de incendiarse en 1912. La gente local decía que nadie viviría allí porque se escuchaban voces en las habitaciones vacías por la noche. No shouts, but the voices of people speaking in low tones, plotting something just out of reach of comprehension. Hoy en día, un barrio residencial ocupa la mayor parte de la antigua plantación. A veces los habitantes encuentran cosas extrañas mientras cavan en sus jardines. Trozos de cerámica decorada a mano, herramientas de hierro transformadas, figuritas de madera tallada, restos del pasado que hablan en susurros, retazos de una historia borrada pero no del todo silenciada. Otros dicen que en las noches de agosto, cuando el aire está denso por la humedad y las cigarras se callan de repente, se oyen pasos decididos sobre la tierra que una vez estuvo cautiva y después libre. ¿Qué pasó con Isaías y los demás que partieron en The Deliverance? Existe una pequeña comunidad al norte de Haití que habla un dialecto mezclado de gula, francés y criollo haitiano. Tienen costumbres distintas a las de sus vecinos, y el mayor de ellos narra leyendas de antepasados que alteraron el orden y se llevaron la libertad por el mar. Tal vez ahí esté el final real, no en archivos ocultos, no en tumbas simbólicas, sino en las narrativas que la gente contaría por generaciones, recordando 13 días en que aquellos considerados propiedad se convirtieron en los redactores de su propia constitución. O tal vez lo más inquietante del caso Blackwood es lo fácil que se borró. Cómo una inversión total del orden establecido podía borrarse de la historia con los contactos adecuados, la historia adecuada. Y cuántos más como este pudieron haber sucedido y fueron borrados de nuestra memoria colectiva, dejando solo retazos y murmullos de algo que sucedió, que no debería haber sido posible. La tierra de Georgia guarda muchos secretos. Algunas aún están por descubrirse. Otros, tal vez, es mejor dejarlos en paz.
En 1959, un historiador de la Universidad de Emory, llamado Joseph Wilkins, empezó a investigar unas extrañas transferencias de propiedades en el condado de Chatham a principios del siglo XIX. Su interés era académico, las formas de tenencia de la tierra entre los hacendados y cómo éstas variaban en tiempos de crisis económica. Pero en los archivos del condado, Wilkins uncovered a strange pattern. En los meses posteriores a agosto de 1828, otras 7 plantaciones en Georgia y Carolina del Sur cambiaron de manos en circunstancias similares a las de Blackwood. En cada caso, el registro oficial decía que el propietario se había mudado a Florida, al Caribe, o de vuelta a Europa, y le había vendido sus propiedades a familiares o socios cercanos. Lo más revelador es que todas estas fincas habían perdido dinero durante al menos 2 años antes de la transferencia, y todas tenían una alta proporción de esclavos por supervisor blanco, una situación en la que el control dependía más del cumplimiento que de la fuerza. Wilkins dio a conocer sus hallazgos en un pequeño diario académico en 1960, y el patrón le hizo pensar que podría tratarse de una serie de fracasos económicos que las familias ricas habían disfrazado de relocalizaciones voluntarias para evitar el oprobio social. Su artículo pasó desapercibido y pronto cambió de tema. 3 meses después de la publicación, Wilkins informó que alguien había entrado en su oficina de la universidad. Nada fue robado, solo sus notas de investigación sobre las transferencias de propiedad. Cuando intentó volver a consultar los archivos originales del condado, le dijeron que ahora se encontraban en un archivo especial y que necesitaba una autorización para consultarlos, una autorización que no pudo conseguir a pesar de sus títulos universitarios. En 1961 Wilkins tomó un puesto en una universidad de California. Según compañeros, nunca volvió a investigar sobre plantaciones en Georgia. Su interés académico se movió completamente hacia la historia económica del siglo XX y nunca volvió a escribir sobre el período anterior a la guerra. Cuando la gente que vino tras él le preguntaba por sus descubrimientos, se negaba a hablar de ello y se limitaba a decir que algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Lo que Wilkins quizás no se dio cuenta de que estaba registrando no eran incidentes aislados, sino una red. Un sistema de comunicación y organización entre comunidades esclavizadas que se movía bajo la superficie del sistema de plantación. El caso Blackwood puede no haber sido aislado, sino más bien un ejemplo exitoso de una estrategia de resistencia utilizada en otros lugares con distintos grados de éxito. PD. Dr. El Diario de Merritt, aunque interrumpido el 11 de agosto, tiene una última entrada que inicialmente pasó desapercibida, ya que estaba escrita en la contraportada del diario, en lugar de seguir la secuencia de las demás entradas. Fechada solo como más tarde, decía: Isaías me habló en privado después de la reunión del consejo. Sabe que estoy llevando esta cuenta. En vez de exigirme que lo entregara, me exigió que lo guardara fielmente, pero que lo mantuviera oculto hasta el momento debido. Cuando le pregunté cuándo podría hacer eso, respondió: cuando suficientes de los demás lo hayan logrado. No sé a qué se refería con eso, pero la implicación de acciones coordinadas en otro lugar es preocupante. Entonces me dijo algo que no puedo entender: que el propio Blackwood había estado en el trato desde el principio. Esta última entrada parece indicar que hay más en la historia que solo un simple relato de rebelión. Si el relato de Merritt es cierto, entonces quizás Thomas Blackwood, al borde de la ruina, hizo algún tipo de pacto con Isaías. Tal vez la única negociación posible para salvar su vida. Y quizás algo de su fortuna. Más evidencia vino en 1966, cuando un descendiente de Thomas Blackwood que vivía en Brasil se puso en contacto con la Georgia Historical Society. El heredero tenía cartas familiares que mostraban que Thomas, Catherine y sus hijos habían sobrevivido a los acontecimientos de 1828 y habían huido primero a Haití y luego a Brasil, donde vivieron bajo otro nombre. Según estas cartas, la familia había estado en contacto esporádico con parientes en Estados Unidos, pero nunca habían regresado. Las cartas no decían nada sobre la razón por la que habían dejado Georgia, pero una frase es reveladora: nuestra nueva situación, aunque degradada de lo que estábamos acostumbrados,
Nos libera de ciertas cargas morales que oprimían la conciencia de padre en la vida anterior. Siempre digo que nuestra liberación llegó junto con la de aquellos por los que él una vez fue responsable. Si son genuinas, estas cartas revelan un acuerdo aún más notable que una rebelión exitosa, una liberación mutua negociada en lugar de tomada por la fuerza, liberando tanto al esclavo como al esclavizador de una institución que los degradaba a todos. En la comunidad haitiana mencionada anteriormente, la tradición oral local dice que fue fundada por unos libertos y una familia blanca que llegaron juntos y crearon un nuevo orden social igualitario. El edificio más antiguo del pueblo, una casa de reuniones de piedra de la década de 1830, tiene sobre su puerta una inscripción en criollo. Aquí, todos son iguales ante Dios y ante el hombre. Tal vez lo más fascinante sea un acta notarial de 1969, encontrada en un archivo de Cap Haitien. It registra la compra de tierras por un fideicomiso comunitario representado por un hombre llamado Isaiah Freeman y firmado por Thomas Black. El territorio al que se refiere es el territorio del asentamiento. El documento está fechado en noviembre de 1828, apenas 3 meses después de los acontecimientos en la plantación Blackwood. ¿Qué debemos pensar de esta evidencia incompleta? La historia sigue siendo un tanto turbia, con las fuerzas dominantes de la época decididas a que lo que sucedió en la plantación Blackwood no se repitiera. Pero los rastros que quedan revelan algo más complicado que la historia habitual de resistencia y venganza. Isaías, cuyo nombre completo desconoceremos, parece haber orquestado no solo una rebelión, sino una reinvención de lo posible. En lugar de venganza contra sus opresores, les habría propuesto destrucción en soledad o construcción de una nueva realidad en la que todos pudieran vivir con dignidad. Tal vez por eso se suprimió tanto el relato. Una revuelta puede atribuirse a los desesperados o los violentos. Podría justificar formas aún más extremas de control. Pero un acuerdo exitoso entre esclavos y esclavista que les beneficiara a ambos y creara una nueva sociedad de iguales era una mucho mayor amenaza para la esclavitud. Mostraba otra posibilidad, la de que el sistema no era inevitable sino elegido, y por tanto, susceptible de ser deselegido. En 1860, un clérigo de Boston anotó en su diario el encuentro con un anciano caballero que había nacido en Haití, pero que ahora vivía en Canadá, y que me contó una historia increíble sobre su juventud. El ministro anotó que su visitante le dijo que había nacido esclavo en Georgia, pero que había salido de ese estado en circunstancias inusuales, como parte de un grupo que había obtenido colectivamente su libertad por medios que no quiso precisar. El ministro agregó: lo que me impresionó del hombre no fue tanto su escape, por increíble que fuera, sino su afirmación de que no hubo derramamiento de sangre en su liberación. Encontramos otra forma, me dijo. Cuando le pregunté qué quería decir con eso, respondió: apelamos no a su miedo, sino a su ruina, y le dimos a elegir entre perecer solo o salvarse con nosotros. ¿Podría este anciano haber sido Isaías mismo o uno de los que partieron con él? El tiempo sería razonable. Un hombre de 20 o 30 años en 1828 tendría 60 años en 1860. El lugar también coincide con otra evidencia de que al menos algunos del grupo finalmente se reubicaron en Canadá desde Haití. ¿Qué pasó con los demás de la plantación Blackwood? La historia no da muchas respuestas, pero hay algunas pistas. Los censos canadienses de la década de 1850 revelan la existencia de varias pequeñas comunidades de negros libres con patrones inusuales de migración. A diferencia de muchos que escaparon de la esclavitud por el Underground Railroad en pequeños grupos o individualmente, estos grupos llegaron ya organizados con líderes. Una de esas colonias en Ontario nombró entre sus fundadores a un tal Isaiah Freeman, nacido en Georgia. El mismo censo registra a un Thomas Black en la misma localidad, pero esta vez como school teacher. Los anales del lugar lo señalan como regido por una constitución escrita que consagra la igualdad de todos sus habitantes, sean cuales sean sus antecedentes u origen. ¿Casualidad o el último capítulo de la historia de los Blackwood? Sin más evidencia, no podemos saberlo con seguridad.
Pero el modelo concuerda con el de Isaías. No solo liberación de la esclavitud, sino creación de una nueva sociedad fundada en otros principios. En 1957, una anciana que decía ser descendiente de los primeros colonos negros de Blackwood fue entrevistada por un estudiante graduado que investigaba sobre los asentamientos negros en Canadá. La femme, entonces nonagenaria, se acordó de las historias que contaban sus abuelos sobre cómo habían salido de Georgia y habían llegado a Haití y posteriormente a Canadá. Cuando le pregunté cómo habían salido de Georgia, ella dijo: siempre nos decían que no era huir. Se trataba de caminar juntos hacia algo mejor, atrayendo a aquellos que deseaban ver las cosas de otra manera. Añadió algo que resonó con el Dr. Merritt's narrative. Mi abuela contó que antes de irse hicieron un consejo donde todos votaron, hasta el antiguo amo y su familia. No se trataba de sustituir un tirano por otro, sino de hallar la forma de que todos vivieran con dignidad. Cuando le preguntaron si hubo violencia en su liberación, la mujer fue tajante. La única violencia fue el sistema que dejaron atrás. Lo que ellos desarrollaron se basó en otra cosa. Las notas de la entrevista nunca se publicaron. Fueron hallados entre sus papeles tras su muerte en 1985. Para entonces, la mujer que había entrevistado también había fallecido y no se pudo encontrar otros descendientes directos de la comunidad original para confirmar. ¿En qué quedamos, entonces? Trozos, ecos, contradicciones. Una historia borrada, pero nunca silenciada. Quizá lo más perturbador del caso Blackwood no sea lo que sucedió durante aquellos 13 días de agosto de 1828, sino lo que revela sobre poder, resistencia y las narrativas que creamos sobre ambos. La historia convencional de la esclavitud y la resistencia solo nos presenta dos opciones: sumisión o rebelión violenta. El caso Blackwood sugiere una tercera posibilidad, una en la que los considerados impotentes reconocieron la palanca dentro de un sistema corrupto y lo utilizaron para negociar no solo su propia libertad, sino una reorganización de las relaciones sociales. Que una historia así se mantuviera en la sombra no es sorprendente. Amenazó no solo la esclavitud, sino la lógica que la sustentaba. La idea de que las jerarquías sociales eran naturales e inalterables en lugar de construidas y maleables. Hoy en día, el lugar donde una vez se encontraba la plantación de Blackwood no queda rastro de lo que sucedió. La urbanización que lo ocupa se llama River's Edge, y sus calles llevan nombres de la naturaleza en lugar de nombres de personas. Los habitantes cultivan jardines y construyen piscinas sin saber lo que hay bajo sus pies. Tierra que una vez fue cubierta de algodón, recogido por manos esclavas, y que tal vez vio su liberación. En el centro comunitario de River's Edge, un pequeño museo de historia local dice que la tierra fue una vez agrícola, sin mencionar el sistema de plantación ni a las personas que trabajaron allí. La eliminación continúa, siglo tras siglo, como por un pacto tácito. Pero la historia permanece en pedazos. En la comunidad haitiana que establecieron hoy un pequeño pueblo con calles pavimentadas y comodidades modernas, los niños aún aprenden acerca del Consejo de Iguales que los gobernó. En el pueblo canadiense ahora integrado en un municipio mayor, un pequeño museo conserva la que dicen que es la Constitución original escrita por Isaiah Freeman, que comienza así: consideramos evidentes por sí mismas la dignidad de todas las personas creadas por Dios, y a veces, alguien como el Dr. Rado, Merritt, Elizabeth Curthers, or Samuel Reed left behind a record that doesn't quite match the official story, a paper misplaced, forgotten, or saved by accident that reveals what could have been. En 2013, un proyecto de conservación histórica en Savannah descubrió otro pedazo de la historia. Al renovar una de las iglesias más antiguas de la ciudad, unos obreros encontraron una pequeña caja de metal sellada en una pared. En ella se encontraba una carta fechada en enero de 1829 de alguien que se hacía llamar un testigo del convenio. La carta relata una reunión en un barco llamado The Deliverance antes de zarpar de Charleston. Reunieron a todos los que quisieran ir con ellos, dice la carta, y les hicieron prometer los términos en que habitarían en su nueva tierra, no como amo y esclavo,
ni siquiera como antiguo amo y antiguo esclavo, sino como iguales. Algunos no lo aceptaron y se quedaron. Otros, que uno no hubiera sospechado que abrazarían a ideas tan extremas, se unieron a la causa. Me emocioné al observar a antiguos enemigos estrecharse las manos mientras abandonaban las costas de su antigua vida. La carta termina. No sé si su experimento tendrá éxito. El peso de la historia y los prejuicios de los hombres se oponen a ellas. Pero he visto algo que creía imposible, un atisbo de lo que podría ser si tan solo nos viéramos como seres humanos. Dejo este testamento sellado sabiendo que no puede ser revelado en el momento actual. Tal vez algún día, cuando los corazones de los hombres estén listos para ello, este relato sea comprendido. Ese futuro aún no ha llegado. Incluso hoy en día, lo que pudo haber sucedido en la plantación Blackwood sigue siendo difícil de encajar en la narrativa de la historia de Estados Unidos. Es más sencillo creer en oposiciones binarias. Emo dividido por esclavo. Opresor dividido por oprimido. Poder dividido por sin poder. Que lidiar con las negociaciones y ambigüedades morales que el registro fragmentario revela. Lo que parece evidente es que durante 13 días en agosto de 1828, algo inusual sucedió en 800 acres de tierra en Georgia. Ya sea por medio de la revuelta, la negociación o una mezcla de ambas, un pueblo se reinventó y soñó con un futuro diferente. Que lograron hacer realidad al menos una parte de ese futuro, contra todo pronóstico, demuestra lo que la gente puede lograr cuando se niega a aceptar que el presente es la única realidad posible. La plantación de Blackwood ya no existe. Sus estructuras devueltas a la tierra, sus campos ahora cubiertos de casas suburbanas. Los que vivieron aquellos 13 días son polvo desde hace siglos. Pero algo de su visión perdura. No solo en los restos que dejaron, sino en la posibilidad que demostraron. La idea de que incluso dentro de sistemas que niegan la dignidad y la libertad humana, los aparentemente impotentes pueden reescribir la narrativa. Y tal vez por eso, el caso Blackwood sigue inquietando. Nos recuerda que la historia no es una línea, sino un campo de batalla, un lugar de caminos no tomados y mundos no vividos. Implica que el poder nunca es absoluto, que la resistencia se manifiesta en lugares que no reconocemos. Lo más escalofriante es cuántas otras historias como esta han sido borradas de nuestra memoria colectiva. Cuántos instantes de posibilidad que nunca llegaron a formar parte de la historia que nos contamos sobre quién éramos y quién podríamos llegar a ser. Los robles centenarios que una vez presenciaron los acontecimientos en Blackwood Plantation han sido en su mayoría talados para dar paso a la urbanización, pero algunos aún persisten en los límites de la propiedad. Sus troncos gigantescos y ramas extendidas mucho más antiguas que cualquier edificación humana cercana se erigieron en agosto de 1828. Se impregnaron en su madera con los ecos de aquella asamblea sin precedentes. Ellos vieron lo que realmente sucedió en esos 13 días. Si los árboles hablaran, ¿qué nos dirían sobre poder y resistencia, miedo y valentía, sobre la capacidad humana de imaginar más allá del aquí y ahora? ¿Qué dirían de Isaías y Tomás, del Dr. Merritt and Elizabeth Curthers, about all those whose names we'll never know who took part in that short experiment in radical equality? Tal vez nos dirían solo esto, que durante 13 días un mundo diferente habitó esa plantación de Georgia. Un mundo que no debería existir. Un mundo borrado de los registros oficiales, pero nunca olvidado. Un mundo que no deja de hablarnos a través de los siglos, de mostrarnos que lo que es no tiene por qué ser, que lo que nunca fue, puede ser. La tierra recuerda, aunque los hombres destruyan sus archivos. La tierra lleva la huella de cada paso, cada lágrima, cada acto de valentía o cobardía que la atravesó, y a veces, si escuchamos con atención, todavía habla. En 2014, un residente de River's Edge descubrió algo inusual mientras cavaba una nueva parcela de jardín en su patio trasero. A unos 2 pies bajo tierra, desenterraron una cajita de madera en la que solo había una llave forjada con restos de herramientas de hierro fundido. Análisis metalúrgico fechó la llave a principios del siglo XIX. Junto con la llave, había una nota de papel desvanecido, para abrir lo que siempre ha sido posible. La llave se encuentra actualmente en una vitrina del Savannah History Museum,
catalogada simplemente como artefacto desconocido en 1800, 1820 hasta 1830. Apenas si lo notan quienes lo visitan, y pasan a mayores atracciones. Pero a veces, alguien se detiene ante él, lee el enigmático mensaje, preguntándose qué puerta habría abierto esta llave, qué secretos habría revelado. Y así, continúa la historia de la plantación Blackwood, no completamente revelada, no completamente comprendida, pero imposible de borrar, un susurro que se escucha entre las versiones oficiales. Una pregunta que sigue inquietando nuestras certezas sobre poder, resistencia y caminos no tomados en nuestro pasado colectivo. Para quien tenga oídos, nos pregunta todavía, ¿qué puertas podemos abrir? ¿Qué siempre ha sido posible?